Chao pueblo, la Juve de hoy en 3 minutos, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hoy empezamos con la Juventus Women, quien gana 5-0 en Viena y prácticamente tiene la calificación a la siguiente ronda de la UEFA Women's Champions League asegurada. Pasando ahorita al lado masculino, sale un nuevo nombre para el posible director deportivo, James Gow, con muy poca experiencia, solamente 1 año en Arabia Saudita y 2 años en Dinamarca como director deportivo, pero tuvo muchísimos años en el Liverpool en el lado de recolección, interpretación de datos de jugadores y trabajó muy cercano a Comolli en ese entonces. En este caso, si llegase a venir a la Juventus, sería Comolli quien tendría las labores operativas de director deportivo, mientras que Gow se ocuparía más de los ojeadores y de cazar talentos. Hablando de ojeadores, la Juventus habría mandado observadores al Cagliari Roma justo para observar a Palestra y también al portero Caprile. Veremos si durante el mercado invernal o de verano del próximo año la Juve vaya por alguno de estos dos jugadores. Ayer les dijimos que habían tirado piedras contra el autobús de la Juventus y nos estamos esperando algún tipo de sanción por parte de la justicia deportiva. Pues resulta ser que la justicia deportiva en efecto dio una multa, pero no contra el Napoli por las piedras lanzadas por sus seguidores al autobús de la Juventus, sino contra la Juventus, 10.000 euros exactamente, porque sus tifosi lanzaron botellas de plástico de agua al campo y algunas bengalas. Bienvenida sea la justicia deportiva italiana. Pasando ahorita al partido importantísimo de la Champions League de mañana, hoy hubo entrenamiento parcial abierto a la prensa y pudimos ver a Bremer y Rugani de nuevo con el grupo. Los dos serán convocados para el partido de mañana, pero muy probablemente no vean minutos de juego. Hablando también del entrenamiento, Dusan Vlahovic también estaba presente al borde del campo a pesar de apenas haber sido operado. Estaba ahí apoyando al equipo y animando a sus compañeros. Pasando ahorita a la rueda de prensa de Spalletti previo al partido, la cual fue bastante dura. Tenía ahí también a Kalulu y lo utilizó varias veces como para reforzar el tipo de mensaje que le está mandando en el camerino. Justo en una de estas admitió haber cometido errores contra el Napoli en general, que no los había puesto en las condiciones apropiadas para poder sacar el partido adelante. También fue muy duro a la sugerencia de que ciertos jugadores deberían jugar, tanto Adzic como David tienen que comprobar en el campo de entrenamiento, ganarse 10 minutos de partido. Si lo hacen bien esos 10 minutos, después un poco más y así sucesivamente hasta tener una titularidad permanente. Queda la pregunta, ¿por qué algunos jugadores, aún estando rindiendo muy por debajo, siguen siendo titulares? Y hablando de la titularidad, el mismo Spalletti también comentó que Segrova debería empezar titular mañana. Pueden ver aquí la probable alineación. Recuerden que Spalletti siempre cambia en los últimos minutos previo al partido, así que tómenlo con pinza. Mañana partido importantísimo de Champions League, donde la Juve podría jugarse, quedar eliminada si no consigue los 3 puntos.